Muy bien, colega, ¿cómo están? Buenas tardes. Continuamos con el curso entonces, buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado, terminando ya lo pendiente del día 4 sería la parte 2, compresores. Ya, entonces, si queremos hacer un resumen ya del día de ayer, pequeñito resumen, nosotros eh, analizamos la conexión eléctrica y el funcionamiento. Ya, bueno, primero comenzamos con ya un poco de conceptos de clasificación de compresores, ya de acuerdo a temperatura, de acuerdo a su torque de arranque. Realizamos el funcionamiento general de los componentes que conforman el circuito eléctrico de compresor. Posteriormente analizamos partidas básicas para compresores de bajo par de arranque, utilizando el relé amperimétrico y el relé PTC. ¿Ya? Y de esa forma pudimos, en el contexto de la conexión eléctrica, ya analizar el funcionamiento del relé PTC y del relé amperimétrico, ¿ya? Y nos dimos cuenta cómo, a pesar de que cumplen un mismo objetivo, ya funcionan de forma totalmente distinta, donde el relé amperimétrico ya tiene una bobina que genera un campo magnético que atrae una armadura y en función de eso cierra sus contactos normalmente abiertos, la bobina del relé amperimétrico en serie a la bobina de trabajo, ¿ya? Y por el otro lado teníamos el relé PTC que no tiene contactos porque es un dispositivo termorresistivo, un semiconductor, una pastilla de material cerámico, ya que va en serie a la bobina de partida, ¿ya? Y entonces, producto de la misma corriente que consume la bobina de partida, es que aumenta la temperatura en el PTC y en consecuencia aumenta la resistencia y eso genera que una caída de tensión más alta, lo cual produce, entre comillas, la desconexión de la bobina de partida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el relé PTC fue la última ya que analizamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una configuración eléctrica también para bajo par de arranque. Es una configuración eléctrica relativamente típica para compresores que utilizan un relé del tipo PTC, que se llama resistencia Star, ¿ya? Capacitor RAM o PTC Star capacitor RAM, ¿ya? Eso quiere decir que utiliza un capacitor de trabajo o un capacitor permanente que queda conectado permanentemente, valga la redundancia, de ahí deriva su nombre, a la bobina de partida del compresor. Entonces, observamos acá, el termostato se cierra, circuito eléctrico, nuevamente encontramos el protector térmico en el punto común, ¿ya? Si seguimos la línea de la salida del termostato, podemos observar que va al punto R, por lo cual se energiza la bobina de trabajo, el relé PTC en serie la bobina de partida, ¿ya? El compresor arranca, y vuelvo a repetir, producto de la misma corriente de la bobina de partida, ¿ya? Que circula por el relé PTC, aumenta la temperatura, la corriente genera que aumente la temperatura y con eso en el PTC la resistencia generando en este punto una caída de tensión. ¿Qué es lo que ocurre? Podemos observar que por otro lado acá está el capacitor, ¿ya? Generalmente son capacitores, bueno, como el relé PTC, está, generalmente se utilizan compresores de pequeño tamaño, en potencia eléctrica, un octavo, un décimo HP. La capacidad de los capacitores es baja en consecuencia. Se puede ser del orden de los 4, 5, 6 microfaradios. ¿Ya? Este capacitor permanente ya está intercalado de forma constante al punto S y no provoca o no es desacoplado, mejor dicho, a través del relé de arranque. Entonces, cuando el relé de arranque aumenta, ¿cierto? Su temperatura, aumenta la temperatura en el relé de arranque, aumenta la resistencia, podemos observar que aquí el capacitor permanente queda intercalado siempre a la bobina de partida. Lo cual provoca, colega, o este efecto provoca significativamente una disminución en la corriente del compresor, ¿ya? Eh, para que el compresor pueda trabajar con la bobina de partida, ya para que el compresor pueda trabajar con la bobina de partida,
con un capacitor permanente en la bobina de partida, tiene que estar diseñado para ese efecto. Por ejemplo, nosotros hemos realizado pruebas donde un compresor con PTC y capacitor permanente, ¿ya? Tiene un consumo, por ejemplo, de 0,6 y 0,7 amperes. Le sacamos el capacitor permanente y el consumo sube a 1,2 amperes, ¿ya? 1,1 amperes. Entonces, uno puede decir, bueno, 1,1 amperes, ya igual no es una corriente elevada, pero nosotros debemos tener claro que en todos los casos debemos nosotros ya comparar porcentualmente la variación de magnitudes. Y en este caso de corriente o en el caso, por ejemplo, de la carga de refrigerante, evidentemente en otro contexto. Entonces, que una corriente suba de 0,6 amperes, por ejemplo, a 1,2 amperes, significa que sube el doble. A 0, o a 1 amper, significa que sube más del 50% de la corriente, y eso es bastante significativa la carga de un compresor. Sí, ya reconozco que al retirar el capacitor, la corriente aumenta, pero por lo menos en el tiempo que nosotros realizamos la prueba, que fue alrededor de 5 minutos con el compresor funcionando, ese incremento de corriente no fue lo suficientemente alto, por lo menos en ese tiempo, para generar el disparo del protector térmico. Yo me he dado cuenta, colegas, que básicamente el protector térmico abre en un tiempo, en un periodo corto, ¿ya? Cuando el compresor no puede arrancar. Vale decir, el compresor ya tiene una corriente cercana a la corriente del rotor bloqueado. Trata de partir, pero no puede arrancar, como por ejemplo si le sacamos el capacitor de arranque, ¿ya? Cuando utiliza un capacitor de arranque, esa corriente elevada hace que el protector térmico se dispare, pero en los ensayos que hemos realizado nosotros, el compresor parte, ya aunque no tenga el capacitor permanente, esa corriente no es tan elevada para que se dispare el protector térmico, ¿ya? Entonces, con la conexión del capacitor permanente, lo que se genera, ya, es una disminución de corriente. ¿Por qué se genera? ¿Ya? De forma muy, muy, muy sencilla, lo que generan los capacitores es un efecto fuera de fase, ¿ya? Fuera de fase. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al cargarse y descargarse, crean, voy a abrir comillas, ¿ya? Porque voy a abrir comillas, una segunda fase. Entonces, quizás no está desplazada, ¿cierto?, en los 120 grados, pero es una segunda fase con respecto a un punto común. De hecho, ya me gustaría también poder hacer un video al respecto. Si, si yo mido la tensión, el voltaje, la magnitud, tensión, voltaje en la unidad, ¿ya? De esa magnitud, yo mido tensión entre el punto C y el punto R y voy a tener los 220 volts que corresponde a la tensión de suministro, ¿ya? Si yo mido entre C y S, fíjense que voy a tener, yo medido en distintos capacitores, ya una tensión del orden, por ejemplo, medido 185. No se escucha, profesor. Nada, no se escucha. No, nada, no se escucha. No, nada.
Profe, ahora le aparece que está silenciado. Y ahora sí. Ahora sí. Ya, perdón, Ahora sí, profe. muchas gracias. ¿En qué se quedaron? ¿Cuándo me corté? Hasta donde medía entre Tensión. 6 y S, 180 voltios. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tener que cortar esta parte ya del video para subirlo. Déjenme anotar a qué hora fue tu problema a las 19:20. Ya, colegas, les decía que, em, bueno, entonces si medía ya tensión entre C y S, tenía aproximadamente, o sea, 180 volts, he medido 190 volts. Ya, ahora si yo mido tensión entre R y S, ya la tensión es mayor a 300 volts. ¿Ya? Me dice, pero ¿cómo puedo tener una tensión mayor que la tensión de suministro? Efectivamente, ya digo como una segunda fase, ¿ya? De hecho, de hecho hay un efecto o los mismos, por ejemplo, equipo inverter a través de su fuente conmutable. Profe, se le está quedando paralizado el internet. Se cortó, profe, otra vez.
Hola, hola, hola. Ahora sí, profe. Sí, ahora Mucho sí, más. perdón, colega, no sé qué pasó, tuve que reiniciar el router. Oh, disculpen, colega. ¿Están todos conectados entonces? ¿Sí, todo bien? Sí, entonces, continuamos. Muchas gracias, colega. Disculpen. Sus cosas, colega. Y tengo fibra óptica. Me preocupé siempre de tener la mejor conexión y pasa. No sé por qué se cayó. Quizás podría estar inestable la señal en el sector, etcétera. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, les comentaba entonces, volviendo a retomar el tema, era referente a la tensión que se podía generar entre el punto C y el punto R, y esa tensión era generada por el efecto fuera de fase que generaba ya el capacitor permanente. Así que mucho ojo ahí también respecto a ese potencial riesgo que se genera ya en cuanto al aumento de tensión. Podemos observar que el relé del tipo PTC tiene un funcionamiento que es igual como que si no llevase capacitor, ¿ya? En eso el principio de funcionamiento es el mismo, y bueno, aquí solamente en esta conexión varía el capacitor que está intercalado de forma permanente al punto S. Y acá, ¿qué es lo que tenemos, colega? Ahora una configuración típica. Todas las otras configuraciones que habíamos estado analizando correspondían a las configuraciones ya para compresores de bajo torque de arranque, LST, recuerdan, Low Starting Torque. Bueno, ahora vamos a ver las configuraciones para los compresores de alto par de arranque. Y para el alto par de arranque igual se utiliza el relé amperimétrico, ¿ya? Se utiliza el relé amperimétrico. Sin embargo, ya el relé amperimétrico y funciona de igual forma como en la configuración eléctrica de un compresor de bajo par de arranque. Sin embargo, la diferencia radica en que podemos observar acá, ya, que la salida del relé amperimétrico, el borne que va conectado al punto S, ya no va directo, ya, y existe acá en este punto la conexión del capacitor de arranque. Entonces, en este caso, el capacitor de arranque forma parte del circuito eléctrico únicamente cuando el relé amperimétrico cierra sus contactos, ¿ya? Cierra sus contactos, el capacitor de arranque mejora, ¿ya? El torque en el arranque del compresor. De esa forma, el compresor de alto torque de arranque entonces puede partir cuando existen diferencias entre la presión de aspiración y la presión de descarga. Pero cuando disminuye la corriente, ya que el compresor se puso en funcionamiento, ya recuerden que el campo magnético que genera el relé amperimétrico no es lo suficientemente alto para mantener atraído, energizando la bobina de partida y desacoplando. Profe. ¿Ah? Se le había congelado. Vaya, lo siento, colega, parece que hoy día hay un poquito de problema. Ya, colega, perdón, hay un poquito de problema con la conexión. Si me estoy congelando, ¿ya? Sabe que hoy es viernes en el internet. Quizás puede ser que día viernes en la tarde como que hay mucho consumo de ancho de banda, no sé. Puede ser, puede ser, no sé. Entonces, ya, eso es lo que ocurría con el relé amperimétrico. El campo magnético no es lo suficientemente alto, cae, abre, desenergiza la bobina partida, tal cual, y de esa forma desacopla el capacitor de arranque. ¿Ya? Hasta el momento entonces hemos analizado configuraciones en donde ya, ¿cierto?, los principios de funcionamiento ya habían estado establecidos, únicamente añadimos capacitores al circuito eléctrico. Cuéntame, mis colegas, si tienen alguna duda ahí. ¿Todo bien entonces?
¿ya? Aquí, esta es una configuración, ¿ya? Del capacitor, ya Star Induction, capacitor Star, ya Induction RAM, con relé perimétrico, y este es para un compresor SC15CL, ¿ya? El compresor SC15CL es un compresor Danfoss o un compresor Secop. ¿Qué es lo que les quería mostrar yo con esto? La forma de funcionamiento es la misma que acabamos nosotros de analizar acá. Sin embargo, existe la diferencia en cuanto Se quedó congelado. Ahí volvió, profe. qué situación, perdón. Entonces les decía que este es el relé perimétrico, Acá en el ¿ya? sur hay hartos incendios forestales. En la carretera están hablando de púa y quepe. No sé si tendrá que mucho que ver la fibra que esté teniendo problemas. No sé, y es raro, colega, porque no es frecuente que yo tenga problemas con la conexión. Ustedes se dieron cuenta, todas las otras clases está todo bien fluido. Entonces les comentaba yo, ya, este es el relé perimétrico, capacitor. Y aquí están las bornes de conexión eléctrica. Esto es netamente una abrazadera, ya una abrazadera para poder fijar los cables. Entonces, si nos vamos acá al circuito, ¿ya? Este es el circuito. Acá está el relé perimétrico, está la bobina, ya del relé perimétrico. Aquí se pueden observar los contactos del relé perimétrico, ¿ya? Y fíjense que acá, ¿ya? Fíjense que acá, el termostato, aquí está la fuente de tensión alterna, pasa por el termostato y vas al punto común, que sería el punto número 14, ¿ya? Fíjense que internamente está el protector térmico. O sea, el protector térmico en esta familia de compresores, y bueno, y hay otros compresores también que comparten esta similar característica constructiva, ¿ya? El protector térmico está interno, ¿vale? Si yo no lo puedo medir porque está dentro de la carcasa del compresor. Toda la demás secuencia de funcionamiento es la misma. El otro punto va a dar al punto número 10, ¿ya? En donde también, ¿cierto? Está la bobina del relé perimétrico en serie a la bobina de partida, que sería el punto, o sea, perdón, a la bobina de trabajo, que sería el punto número 12, ¿ya? Enseguida, Leonel. Y los contactos del relé perimétrico, el punto 11, capacitor, punto 13, que sería el punto S en el compresor. Winding es bobina, ¿ya? En este caso está traducido como bobina, o en algunas partes está como coil, pero coil es como más, yo he encontrado más en las traducciones que es como la bobina de los contactores, por ejemplo, de los relés, pero hay alguna literatura en inglés que aparece como winding las bobinas del motor, ya que este sería el caso. Winding, main winding, bobina principal, start winding es la bobina de partida. Y winding protector, el protector térmico, ¿cierto?, de los devanados. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? Yo, profe, que Dígame. mencionó que este modelo, el punto 14, comentó el protector térmico dentro de la carcasa del compresor, Sí, o sea, lleva protector térmico interno ese modelo de compresor. exactamente. Sí, que No, o es sea, no va principalmente. dentro de ese relé. ¿Perdón? No va dentro del relé, sino dentro del compresor. Exactamente, sí. Sí, no conozco ningún protector térmico, colega, que vaya dentro del relé. Ya, siempre el relé perimétrico, el relé de partida es únicamente el relé de partida. No conozco ningún protector térmico que incluya, o sea, ningún relé, perdón, que incluya el protector térmico. No, porque he visto unos antiguos de Embraco, ¿Ya? pero si bien está diferenciado, está separado, pero como dentro del mismo conjunto plástico, el relé y el protector térmico. ¿Me alcanzó a escuchar? Pues se pausó. Sí,
Sí, te alcancé a escuchar, sí. Están dentro del mismo conjunto, ya dentro del mismo conjunto plástico, dentro de la misma base, pero no, pero son separados. Claro, pensé que este era igual a eso. Claro, no, de hecho no se puede observar, este está dentro. Así que cuando falla, cuando queda abierto, no hay nada que hacer. O sea, ni siquiera no se puede sustituir porque deberíamos abrir el compresor y desarmar el compresor para poder llegar al protector térmico. Y la verdad que una vez que ese protector térmico queda abierto, evidentemente no hay continuidad ya en las bobinas y el compresor queda fuera de servicio. Es una particularidad de la serie o de la familia, mejor dicho, de compresores SCE, que uno son los compresores, son como los compresores Danfoss de fabricación Danfoss original. Posteriormente los mismos modelos pasó a ser de un fabricante que se llama Secop, ¿ya? Pero básicamente el mismo. Por ejemplo, donde lo podemos encontrar es donde más se utiliza en los bicicoolers de 2 puertas, los BB38, trae el modelo el SC21G, ¿ya? Que físicamente son los mismos compresores, o sea, comparten como una misma geometría, ¿ya? Y el caso del compresor G, un compresor para 134A, en el caso de los compresores CL son para 404A. Pero bueno, toda esa familia de compresores, ya toda esa familia de compresores, ya sea con relé amperimétrico o con relé voltimétrico, como son los compresores de mayor tamaño, ya todos tienen el protector térmico interno. Y ahí, ¿cierto? Un poco muestro dentro del diagrama cómo sería el protector térmico interno. Ya no el punto, la línea 1 o línea 2, ya no va al protector térmico y después al punto común, sino que aquí va conectada directamente al punto común, ya al estar el protector térmico interno. Y acá hay una configuración que yo la he visto poco, ya no es muy frecuente, ya no es muy frecuente, que es una capacitor Star RAM con relé amperimétrico, ¿ya? Entonces, el principio de funcionamiento es el mismo del relé amperimétrico. Tenemos el capacitor de arranque que está intercalado en serie a la bobina de partida, ¿ya? Y acoplado y desacoplado del circuito eléctrico mediante el relé amperimétrico, ¿ya? Pero por otro lado también está el capacitor permanente, y el capacitor permanente, fíjense bien acá, queda en paralelo al capacitor de arranque, y una vez que el relé amperimétrico desacopla el capacitor de arranque, queda conectado de forma directa el capacitor permanente, generando el mismo efecto que les comenté ya en la explicación con el relé del tipo PTC. Esta es una configuración eléctrica que no es muy usual encontrarla, pero también vale la pena poder destacarla. ¿Cuándo es más usual? Ya encontrar una partida para un compresor de alto par de arranque, capacitor Star RAM o capacitor Star, capacitor RAM, que corresponde a lo mismo, a la misma configuración, es con el relé voltimétrico. ¿Ya? Les había comentado cuando hablábamos de compresores que principalmente compresores de una potencia eléctrica por sobre el medio HP o inclusive el medio HP, potencia eléctrica de referencia, utilizan ya un relé voltimétrico. ¿Cuál es la causa? Que como la potencia eléctrica ya es relativamente grande, por lo menos para este tipo de compresores, ¿ya? No utilizan relé amperimétrico, porque si utilizaran relé amperimétrico, la bobina del relé amperimétrico pasa a ser de un tamaño que no es despreciable, ¿ya? A medida que aumenta la potencia, aumenta el tamaño de la bobina del relé amperimétrico. Yo tengo acá compresores cuando hacemos pruebas, que es de la marca Tecumseh, y es como de 3/4 HP de potencia eléctrica referencial, y utiliza un relé amperimétrico y efectivamente de tamaño es bastante más grande que los relés amperimétricos que se usan en los compresores en Embraco, por ejemplo. Así que eso no es muy frecuente que compresores por sobre el medio HP de potencia eléctrica de referencia utilicen relé amperimétrico, es mucho más frecuente relé voltimétrico. Y bueno, por sobre un HP o por sobre ese 3/4 yo no he visto,
ya relé amperimétrico y todo utiliza relé voltimétrico. Aquí es súper importante ya entender bien el funcionamiento del relé voltimétrico, porque en algunos compresores podría existir la posibilidad de conectarlos de forma incorrecta. Como van a ver en los videos, conectar de forma incorrecta un relé amperimétrico o un relé PTC, ¿ya? Es, eh, primero no es sencillo, físicamente instalar los componentes de forma incorrecta no es sencillo, porque están preparados para tener una sola posición en los bornes de conexión. Y después si yo los conecto de forma incorrecta, y ahí ustedes pueden ver un video anexo, ¿ya? En los compresores, yo midiendo la corriente, por eso que le recalcaba yo, medir las magnitudes de funcionamiento, yo midiendo la corriente voy a medir una corriente elevada, entonces me puedo dar cuenta inmediatamente, ¿ya? En cambio, con un relé voltimétrico hay conexiones eléctricas que no provocan un aumento de corriente, ¿ya? Por lo cual es difícil poder identificar si está conectado de forma incorrecta el relé voltimétrico o están identificados los bornes de conexión SCR, ¿ya? De forma correcta. O sea, yo puedo, por ejemplo, y les voy a subir ese video también después posteriormente, ¿ya? Eh, si yo tomo el punto R, el punto S lo invierto en la conexión del compresor, porque en estos compresores sí se puede, porque ya como son de mayor tamaño, no traen de forma directa, no conecto de forma directa el relé de arranque, no se incrementa la corriente, pero sí hay un funcionamiento inadecuado y posteriormente el compresor termina dañándose ya en un corto plazo. De hecho, yo he visto compresores que traen las bobinas dañadas, ya traen las bobinas dañadas y compresores que a los 2 o 3 días ya están fuera de servicio. Y el costo puede ser significativamente alto, ya que, por ejemplo, en la línea de compresores Maneurup alcanza los compresores monofásicos una potencia eléctrica de 3 HP ya de referencia, y estos utilizan ya el relé voltimétrico como relé de arranque. ¿Ya? Entonces es súper importante poder observar el funcionamiento correcto ya de este tipo de relé. Veamos, pues este es el relé voltimétrico, el concepto de capacitor de arranque. Está el relé voltimétrico esquematizado, ¿cierto?, a través de este dibujo de acá. Dicho eso, mis colegas, acá estamos. Ya casi de forma, ya casi de forma universal, digo porque todos los relés voltimétricos que he visto de distintos fabricantes y también el relé voltimétrico que se comercializa universal, ya para poder sustituir el relé voltimétrico original, tienen la misma numeración. Entonces, en el relé voltimétrico se involucra en el funcionamiento el punto 1, el punto 2 y el punto 5. El punto 4 podemos observar acá que corresponde a un punto común ya para las distintas conexiones. Es básicamente una bornera. De hecho, hay algunos relés voltimétricos que traen el punto 6, pero tienen el mismo ya objetivo que el punto 4, es netamente un punto de conexión. Ya no forma parte de la esencia de funcionamiento del relé voltimétrico. Dicha esa situación, mis colegas, acá estamos con el termostato, ¿ya? Vamos a seguir una línea, la línea más sencilla. Tenemos la línea que va, ¿cierto?, al termostato, ya que en este caso un termostato simple polo, simple terminal mecánico, es solamente para poder ya explicar el ejemplo. Sale del termostato, ya, una línea, y va a dar entonces al punto número 5, ¿ya? Al punto número 5. En el punto número 5, fíjense bien, ¿ya? Es una línea que va al punto común, o sea, del punto número 5 viene la línea de suministro de energía eléctrica, ¿ya? Va al punto común del compresor y a su vez
¿ya? Corresponde a un punto de conexión de la bobina del relé voltimétrico. Esa bobina es interna en el relé voltimétrico, ¿ya? Entonces, la línea que viene del suministro de energía eléctrica va a dar al punto común del compresor y también va a dar a un punto de conexión de la bobina, ¿ya? Hasta ahí, todo bien. La otra línea de suministro eléctrico ya va a dar al punto número 4, que como les comenté es un borne de conexión. No tiene ninguna ya injerencia en el funcionamiento del relé voltimétrico. Y veamos, del punto número 4 se conecta ya el punto R del compresor. Acá. Del punto número 4 se conecta el capacitor permanente. En este circuito eléctrico, este sería el capacitor permanente y este sería el capacitor de partida. Entonces, fíjense bien, entre el punto 4 se conecta el capacitor permanente y el punto 2, ¿ya? Y entre el punto 4 y el punto 1 está instalado el capacitor de arranque. Fíjense bien acá, el relé voltimétrico, ¿ya? El relé voltimétrico está constituido por un contacto que es normalmente cerrado. Y ese contacto normalmente cerrado va a estar entre 1 y 2, ¿ya? Y en el punto 2 va la otro punto de conexión de la bobina, ¿ya? Del relé voltimétrico. Entonces, cuando se cierran los contactos del termostato, ocurre que se energiza, ¿ya? Al mismo tiempo la bobina de trabajo con la bobina de partida, ya como pueden observar ustedes ahí. Recuerden que los contactos que están establecidos entre el punto 1 y 2 del relé amperimétrico son normalmente cerrados, ¿ya? Una vez que el compresor se pone en funcionamiento, ¿ya? Se pone en funcionamiento, sale del reposo, los contactos 1 y 2 se abren, ¿ya? Y la bobina, fíjense bien aquí este efecto que es súper interesante. La bobina del relé voltimétrico queda energizada por un efecto de autoinducción, ¿ya? Que genera la bobina de partida. Entonces genera una especie de autoalimentación, de tal forma que al quedar autoalimentada, ¿ya? Permanece el contacto 1 y 2 abierto, que sería su condición de trabajo. Al estar abierto el contacto 1 y 2, ya es desacoplado del circuito eléctrico el capacitor de arranque, quedando únicamente en serie a la bobina de trabajo y, como siempre y en los otros casos que hemos analizado, el capacitor permanente. Y de esa forma, el funcionamiento continuo del compresor hasta que alcance temperatura y el termostato abra el circuito eléctrico, desenergizando al compresor y en consecuencia partiendo nuevamente con esta, ¿cierto?, secuencia de funcionamiento para el arranque. Como comenté en resumen, en el funcionamiento del relé voltimétrico es 1, 2, 5. Entonces tenemos que tener esa claridad. Hay algunos compresores que traen en su ficha técnica el circuito eléctrico, ¿ya? Pero en otros casos, como les comenté, siempre he visto que trae esta numeración, ¿ya? Los relés voltimétricos. De todas formas, ¿ya? Si nosotros retrocedemos un poco atrás, si siempre se retrocede atrás, ya podemos observar aquí, no sé si alcanzan a ver, que aquí aparece 1 y 2, ¿ya? Que el contacto normalmente cerrado, y aquí aparece 5, ¿ya? Y aquí indica que entre 5 y 2, ¿ya? Entonces está que es la bobina, ¿ya? Del relé voltimétrico. Por lo cual, si yo quisiera probar el relé voltimétrico, ¿cómo lo podría probar? Número 1, midiendo continuidad, ¿ya? En los contactos. Entonces, si yo mido continuidad entre el punto 1 y el punto 2, eso me debiese medir continuidad porque este contacto es normalmente cerrado.
Yo mido resistencia entre el punto 2 y el punto 3 y me debiese marcar resistencia, puesto eso es la resistencia de la bobina del relé voltimétrico. Es muy importante destacar que cuando, a ver, la medida de continuidad a la larga el instrumento lo que hace es medir resistencia, ¿ya? Y además añade una señal sonora. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa señal sonora o la posibilidad de medir continuidad en una bobina, ¿ya? A veces no es factible, producto de que el rango de resistencia de la bobina o el valor de resistencia de la bobina es mayor que el valor de resistencia que puede medir el instrumento en continuidad. Entonces les va a marcar OL, pero no significa que la bobina esté abierta, sino que en la resistencia de la bobina es mayor que la resistencia que puede medir el instrumento ya en la función continuidad. ¿Y qué es lo que deben hacer ustedes? Pasar el instrumento a resistencia de, no sé, depende del instrumento que utilicen, mediante el dial o mediante, ¿cierto?, la selección por un botón. ¿Por qué? Porque esta bobina pesa, o sea, la resistencia de esta bobina es de kilo ohm. Y como les comenté anteriormente, ya la resistencia del instrumento, el valor de resistencia máximo de un instrumento cuando yo mido continuidad, de estar del orden de los 100 ohm, no más que eso. ¿Ya? Entonces, si yo mido, vuelvo a repetir, entre el punto 1 y el punto 2, vamos a tener continuidad porque es un contacto normalmente cerrado. Si mido entre el punto 2 y el punto 5, resistencia, me va a medir un valor de resistencia, que es el valor de resistencia de la bobina del relé voltimétrico. Si no mide resistencia, es porque la bobina está cortada. Si acá no mide continuidad, es porque los contactos están abiertos, ya por lo cual están dañados. Siempre ya es posible, y todos los relés voltimétricos lo permiten, poder desarmarlo. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden observar que tiene una especie de seguros plásticos. Ya con un desatornillador yo puedo hacer una pequeñita palanca acá para no quebrar esta pieza acá y lo desacoplo y ahí puedo ver el estado de los contactos y de la bobina, por ejemplo. ¿Ya? A veces los contactos 1 y 2 no marcan continuidad porque están sulfatados. Recuerden que ya entre el punto 1 y 2, ya esos contactos soportan una alta corriente, que es la corriente partida del compresor. Entonces, a través de múltiples conmutaciones puede generarse algún tipo de carbonización, ¿ya? Evidentemente que siempre es mejor sustituirlo, ya que todos los relés y contactores traen una cantidad de maniobra, ya que son determinadas, pero en caso que sea posible, se puede realizar una limpieza, ya, de los contactos y poder restablecer el funcionamiento. ¿Ya? Y eso se hace fácilmente porque este tipo de relé entrega la posibilidad de poder desarmarlo, ¿ya? A diferencia de los otros relés que no se pueden desarmar. De hecho, por ejemplo, el relé amperimétrico tiene una especie de remache en la parte central para mantener unidas las piezas, ¿ya? Y eso podría desarmarse, pero posteriormente que quede funcionando de manera adecuada es mucho menos factible que en este caso. Así que eso, mi estimado. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido con este relé voltimétrico. Leonel. La experiencia ahí siempre que ese relé tiene una posición de funcionamiento, tiene una flechita que siempre nos indica hacia dónde tiene que estar posicionado, porque Claro, al estar mal puesto no haría el contacto. ¿Tengo claro. entendido? Sí, mira, el relé amperimétrico, bueno, tiene una posición. De hecho, ustedes van a ver el video cuando yo lo pruebo que yo lo invierto, ¿ya? El relé voltimétrico, ¿ya? El relé voltimétrico, ya, el relé voltimétrico, ustedes pueden observar que acá dice top, ¿ya? Entonces esa flechita va hacia arriba. Yo he probado el relé voltimétrico de otra forma y funciona, ¿ya? Pero no le estoy diciendo que eso sea lo adecuado. Yo lo he probado y funciona porque en realidad la apertura y cierre del relé voltimétrico, ya primero la apertura depende del campo magnético que genera la bobina, posteriormente el cierre a través de un resorte, ya que trae. Sin embargo, hay que respetar, y gracias por la acotación, Leonel, hay que respetar las indicaciones del fabricante respecto al relé voltimétrico.
Ahora, el relé voltimétrico viene en todos los compresores, ya en una base montado, o sea, no vamos a tener un relé voltimétrico, salvo que alguien haya sacado la base, se perdió, lo que sea, pero cuando nosotros hacemos servicio, por ejemplo, en una unidad condensadora Maneuro o en un compresor, cualquier compresor que tenga relé voltimétrico, ya, como el relé voltimétrico va externo al compresor, no va montado directamente sobre los contactos, viene en una base y efectivamente, ya en esa base este relé voltimétrico por la fijación que tiene, queda en esta condición en donde esta parte, donde aparece top, está indicada para la parte superior. ¿Ya? Dime, Leonel. Profe, y una prueba que se podría hacer, si uno le aplica corriente a 4 y 5, ¿él sonaría, activaría o no? Tienes que aplicar tensión entre 1 y 2, o sea, entre 5 y 2, entre este punto y este punto. Entre 5 y 2. Claro, Claro, y porque ahí activaría el contacto de 1 y 2. ahí abriría el contacto de 1 y 2. Exactamente. Gracias. Ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre, Leonel? Si tú aplicas tensión entre, ya, em, entre 2 y 5, ¿ya? Aplicas tensión entre 2 y 5. Aquí va a tener 220 volts entre ese punto y ese punto, ¿cierto? Leonel, Sí, correcto. ya, perfecto. Entonces pone el instrumento en 3. Se pausó. ¿Ya? La sacas de acá y tienes que medir tensión Profe, se le entre, había pausado. ya, perdón. Entonces, parece que vamos a tener que vivir con esto por lo menos el día de hoy, que está muy inestable la conexión, perdón. Les decía, si yo mido tensión entre el punto 2 y el punto 5, aplico tensión, ¿ya? Vaya, Eduardo, muchas gracias por avisarnos. Adelante, que le vaya muy bien. Colega, entonces, conectamos los cables acá entre el punto 2 y el punto 5, 220 volts, y yo mido con el instrumento entre el punto 5 y el punto 2 y me va a dar 220 volts. Dejo la punta puesta en el borne número 5, ¿ya? Y mido tensión entonces entre 5 y 1. Si el relé está funcionando de forma correcta, no me debiese medir tensión, ¿ya? Entonces, 0 volt. ¿Por qué? Porque el contacto 1 y 2 se abrió. Si yo mido tensión entre 1 y 5 y me marca 220 volts, significa que este contacto sigue estando cerrado. Entonces hay un problema porque debiese estar abierto, ya que estamos energizando el punto 2 con el punto 5. ¿Ya? No vayan a medir continuidad en bornes que están con tensión energizados porque pueden terminar dañando el instrumento. ¿Ya? No sé si se entendió eso. Sí, quedó buena la explicación. Dicho eso, colega, ¿tienen alguna duda entonces? Aló. Por mi parte, todo claro. No Ya. sé los demás compañeros. ¿Colega, alguna duda los demás? Perfecto, colega. Entonces, por eso terminamos esta vista, complementamos con los videos, ¿ya? De la parte de compresores herméticos alternativos monofásicos, ¿ya? Yo le hice un pequeño cambio, voy a dejar de grabar acá y esto lo voy a tener que editar, evidentemente, para poder subírselo